Buenas noches, amigos, compatriotas y hermanos en la fe. Esta noche quiero hablar acerca de la mirada que salva. El siguiente sermón se llama Una mirada que salva. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay una mirada que tú al realizarla salvará tu vida, salvará tu alma. Así de importante lo que estamos comentando. Por lo tanto, vamos a ir al texto bíblico donde está esto basado de esta mirada que salva, que está en Juan 3, capítulo 3, versículos de 13 al 15. Voy a leerlo con mi Biblia en la versión Reina Valera, 1960. Y dice así: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué frases son estas? ¿Qué contexto cultural, histórico o dentro de qué texto está en este capítulo de Juan 3? Me gustaría poder predicar y poder comentar expositivamente de este sermón. Acá específicamente Cristo predica acerca de su sacrificio que él iba a realizar, en el cual él cumpliría y las cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento que de él se habían dicho. En este minuto él está en una conversa cara a cara de noche con un gran maestro de Israel que poseía una posición muy importante llamado Nicodemo. Y a Nicodemo él le explica con la analogía que de la misma manera que aquel texto en el Antiguo Testamento con con el pueblo de Israel hubo una serpiente que fue levantada en un asta para salvar de la muerte a los israelitas, de la misma manera se debe mirar a Cristo en la cruz para ser salvos del pecado y de la muerte segunda. Solo en Cristo seremos completos en nuestra salvación. Y también podremos vivir y sobrellevar la carga del pecado y sus consecuencias en este mundo caído. Vamos a ir desarrollando este texto de una manera expositiva para que podamos entender y poder llevar un exégesis de la mejor manera cuando vayamos introduciendo este tema. Me gustaría comenzar un poco comentando del contexto cultural. ¿Quién es este llamado Nicodemo? ¿Quién es el Señor Jesús? Puede ser que usted me esté viendo desde un país que en realidad no tiene mucha información acerca de esto. Bueno, Jesús en el año aproximadamente 30, él ya estaba comenzando, ya había comenzado a predicar abiertamente al pueblo de Dios en Israel. Israel sufría una confusión. Ellos estaban esperando un rey, pero no un rey espiritual, el cual Jesús era el rey espiritual que era prometido, sino ellos estaban esperando un rey político, literal, un rey que los salve, literal. Ellos estaban esperando que sean librados de la opresión romana de aquel tiempo. Este pueblo de Israel, este pueblo de Judá, que había sido muy castigado durante siglos, primero ya había sido sobrellevado eh, por los persas, ya había sido sobrellevado por Babilonia, había vivido tantas opresiones, tantas guerras, que estaba un pueblo devastado luego con los griegos, y finalmente ya en el año 30 el ambiente político era muy fuerte dentro de Israel, y había muchas profecías que ellos iban a ser libertados. Bueno, dentro de este grupo que estaba bajo los dominios de Israel, existían revueltas políticas, existían opresiones de parte del César también. Para ellos también existía un sistema político religioso que se llamaba el Sanedrín, donde estaban ellos los principales maestros de la ley
judía, del Pentateuco, y también ellos tomaban decisiones importantes para todo Judá y Jerusalén. Bueno, Jesús predicando, él ya está frente a Nicodemo, el cual tenía una, una gran posición, y él se acerca de noche a entender y a conocer más del maestro. Y lo reconocía. Probablemente él fue como un delegado, porque él pertenecía era miembro del Sanedrín, de aquel grupo político religioso que tomaba grandes decisiones, y muchos de ellos luego entendemos en los siguientes capítulos, como en Juan 7, que ellos reconocían, parte de ellos reconocían a Cristo, reconocían a Él como Dios, lo estaban conociendo. Entonces se produce una conversación muy interesante, donde Jesús le dice: ¿cómo tú no entiendes, Nicodemos, siendo uno de los principales maestros de Israel, no eres capaz de entender lo que te estoy diciendo? Bueno, él, para explicarle cómo tiene que ser la salvación y cómo Jesús vino a salvar a su pueblo, él le indica esta analogía preciosa: que nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Un gran título que luego vamos a entender a qué texto está haciendo referencia, a el mencionarse y a autorreferenciarse como el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante lo que está ocurriendo en este texto. Cabe señalar que esta historia que estamos leyendo pertenece al género de los evangelios. Por lo tanto, es un género narrativo. Es importante que entendamos el género en el cual está escrito este texto, porque no es poesía ni es metáfora la descripción que estamos aquí escuchando. No es una poesía, no es algo que se imaginó, es un texto narrativo. Y eso sabemos que los evangelios tienen una información fidedigna de lo que se está diciendo. Los mayores historiadores reconocen los evangelios como un escrito, un escrito fidedigno de lo que ocurrió realmente en aquella tierra de Israel. Si tienen dudas o tienen o quisieran aprender de qué manera qué pruebas se hicieron para los mayores historiadores comprobar, porque aquí no pueden decir el método científico no funciona, porque ¿cómo pruebas el amor? ¿O cómo pruebas que vivió Alejandro Magno o Napoleón? Científicamente no se puede. Lo que puedes hacer es hacer pruebas bibliográficas. Por lo tanto, si quieres aprender un poco más, te recomiendo este libro. Yo he estudiado algunos temas, no completo, pero puedes aprender un poco más acerca de por qué los evangelios son textos que son totalmente fidedignos de lo que ocurrió, eh, lo que escribieron los testigos oculares acerca de estos acontecimientos. Bueno, en este género narrativo donde se nos cuenta esta historia, se hacen algunas alegorías. Jesús explica de mejor manera a este principal de los judíos. Es interesante la manera que el Señor comienza a usar algunos recursos gramaticales. Por ejemplo, a través de un conector adversativo indica si no. Cuando Él dice, nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él mismo. Cuando dice en el versículo 13, subió, el, la palabra en griego, en el original, koiné, dice anabaino. Anabaino es lo que se refiere a algún sinónimo como entró, brotó, resucitó. Él ya estaba mencionando que él había encarnado, el Hijo del Hombre había encarnado acá en la tierra. Bueno, y también cuando comienza a explicar lo que Jesús estaba haciendo, utilizó un conector comparativo cuando dice en el versículo 14, y como Moisés, y como Moisés, él comenzó a hacer este conector para
para poder explicar de una mejor manera, a introducir a la alegoría que él hace. ¿Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es muy interesante lo que sucede aquí. Por eso, entrando ya de lleno a nuestra predicación, me gustaría que podamos desmenuzar aquello, unos pocos versículos. Esta conversación te la recomiendo, léela completa. Lee desde Juan 1, lee Juan 3, donde se explica todo esto. El primer punto que me gustaría comentar, mis hermanos, es el Hijo del Hombre se refiere a Dios mismo salvando su pueblo. En la Biblia se menciona el Hijo del Hombre en diversas ocasiones. Por ejemplo, en Daniel 7, que luego lo vamos a leer, en Daniel 7 se describe una visión que tuvo Daniel y ve a un anciano de días. Ve un anciano de días que toda la gloria y toda la alabanza de los que estaban presentes le daban, y dice que a la diestra, al lado derecho de este anciano de días, estaba el Hijo del Hombre. Podemos ver cómo se comienza a manifestar esta segunda persona de la Trinidad, que es el mismo Dios con una misma sustancia. Entonces, cuando dice el Hijo del Hombre, es decir, Dios tiene un hijo, quiere decir que son de la misma sustancia. Puede decir que son de la misma sustancia que el padre del anciano de días, está refiriéndose como a Dios, porque este Hijo de Hombre, cuando está escrito ahí, lo muestra y dice que todos los pueblos le servían a este Hijo de Hombre y que vendrá desde los cielos con poderes celestiales gloriosos. Este Hijo de Hombre es Dios, el Hijo del Hombre. Él estaba con aquel anciano de días y luego se encarnó en el año 0, en Jesucristo, en Navidad. Nació en Navidad. Él se encarnó en Cristo, aquel que vivió del año 0 al año 33. Aproximadamente, sabemos que puede haber alguna variación de meses o años, pero sabemos que aquel que partió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo nació en el año 0, y es la referencia para el ateo, para el creyente, para el agnóstico, para el teísta, para el panteísta, para quien sea en esta humanidad. Es el único que ha podido partir la historia en dos, y es la referencia. Bueno, este título del del Hombre es el título favorito de Jesucristo cuando él está en los textos mencionándose a sí mismo. En los evangelios él, se utiliza muchas veces. Jesús lo ocupó más de 84 veces, aproximadamente unas 84 veces. Y es porque cuando él se menciona como el Hijo del Hombre, puede representar simultáneamente su humanidad y el carácter trascendente de su obra en la tierra. Entonces, es importante que entendamos la responsabilidad de nosotros de entender quién es Cristo y la importancia de su encarnación en la tierra. Porque cuando entendemos quién es Cristo, cuando entendemos por qué Él, Dios mismo, en la eternidad, se encarnó en la tierra y se encarnó, y luego Él murió y resucitó y ascendió en su cuerpo hacia los cielos resucitado físicamente, entendemos que Cristo está reinando. Este Hijo de Hombre está a la diestra del Padre hoy glorificado. Entonces, este mismo Dios salva a su pueblo. La justicia de Dios estaba sobre la tierra. Nosotros merecemos la muerte, porque la justicia de Dios y la respuesta a nuestro pecado es la ira de Dios. Y eso es lo que merece la humanidad, porque nosotros somos malos. Nosotros somos de naturaleza pecaminosa, nuestro corazón está corrompido, todo lo que sale de nuestro corazón es ira, es sensualidad desordenada, es pasiones, es pecado, es mentira, es celos, envidias, gula, avaricia, amor propio y un amor que no es a Dios. Por eso la salvación viene de Dios mismo hacia nosotros, y como Dios mismo ideó este plan de salvación, en el plan de redención,
antes que haya sido creada la materia, antes que haya sido creado el tiempo y el espacio, este Dios que es inmaterial, es omnisciente, omnipotente y tremendamente poderoso, Él ya había ideado este plan. La salvación viene de Él, no viene de nosotros. Si nosotros podemos aportar algo a nuestra salvación, sí, podemos aportar nuestro pecado. Es lo único que podemos aportar. Aunque dependiera de un segundo nuestra salvación, ya la habríamos perdido, porque estamos perdidos. Solo el Hijo del Hombre podía cumplir perfectamente esta justicia. Hemos sido responsables de una traición cósmica. Eso es lo que dice R.C. Sproul, una traición cósmica, este Dios infinitamente poderoso y santo, santo, santo. Nuestra transgresión, lo único que puede haber hecho este Dios perfecto, es merecer la justicia de Dios y la ira, que es la respuesta a este pecado. Entonces, como este Dios perfectamente, de una misma sustancia del Padre, murió en la cruz, pagó y nos redimió esta culpa. Cuando entendemos quién es Dios, amado hermano, amado amigo, cuando entendemos lo que hizo Jesucristo realmente en la tierra, realmente no hay forma de perdernos. No hay forma de perdernos. ¿Cómo no vamos a perder si es Él en el plan de redención? Antes de la fundación del mundo, yo ya te había escogido como profeta de las naciones. ¿A quién le dijo eso? ¿Me entiendes? Eso está escrito en la Biblia. Antes de la fundación del mundo, Él ya había ideado este plan de salvación y ya sabía quién Él salvaría. Dios no improvisa, no improvisa. Él hablaba a través de su Hijo, Hebreos 1:1. Bueno, el segundo punto que quiero que comentemos es que Cristo mismo fue crucificado y sacrificado, y mediante este castigo y este sacrificio voluntario, salva a su pueblo. Me gustaría que leamos lo que dicen Números 21, del 6 al 9, para que entendamos el contexto y la referencia que hace Cristo a lo mismo, a un texto narrativo. Es algo que ocurrió en el pasado y Cristo está mencionando de lo que ocurrió, literal. ¿Ok? La palabra de Dios es, está escrita literal en este texto, lo que ocurrió. Y bueno, de nuevo te puedo decir, si tienes dudas, escríbeme y conversamos este tema. Si te mando un veredicto y podemos citar algunos textos, pero vamos a leer lo que ocurrió con Moisés y el pueblo en Números 21:6. Vamos a leer hasta el 9. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira qué interesante esta analogía que Cristo utiliza para que el maestro de la ley, que entendía y conocía esta historia en Números, pudiera entender lo que Cristo iba a hacer. El relato bíblico en Números es conocido y Cristo representa y representaría esta serpiente, pues la serpiente fue levantada en un asta de madera para salvar y Cristo fue levantado en una cruz para salvar a su pueblo mediante la fe. Jesucristo, cuando menciona a Nicodemo, utiliza la expresión, es necesario que sea levantado.
Esto apunta a lo que conversábamos en el punto anterior, donde mencionaba este propósito y plan soberano de la Trinidad en este plan de redención antes de la fundación del mundo. Él ya conocía este plano, pues él lo ideó, este plan perfecto de la salvación. Porque en esta misma conversación con Nicodemo, Jesucristo le indicó así, el famoso texto bíblico, porque Dios amó tanto al mundo que envía al Hijo del Hombre para salvar a su pueblo. Jesucristo es el cumplimiento del pacto de redención. Él es aquel que había sido prometido. Por eso cuando iban camino de Emaús, y perdón que me emocione, y me apasione, pero cuando iban camino a Emaús y estos discípulos estaban dispersados, ¿cómo le dice el Señor Jesús cuando se les aparece y los reta, los reprende? Les dice, entonces Él les dijo, esto está en Lucas 24, versículo 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, hasta haciendo referencia al Antiguo Testamento, los profetas menores y mayores, y también Moisés fue un profeta, por lo tanto puede ser mencionado como la ley. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que él decía. Oh, amigo, esto fue una clase que Cristo mismo les hizo a los discípulos acerca de la teología bíblica. Él mencionó acerca de lo que haría, todo lo que fue revelado, porque Él fue el Dios que cumplió todos los pactos. Toda representación del Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Hebreos 1:1, porque Él ha hablado en otro tiempo a través de los profetas. Él ha hablado en otro tiempo. Y en este tiempo ya habló Dios a través de su Hijo. Él era el Mesías prometido. Él era lo que esperábamos. En Él se cumplen todos los pactos de Dios. Él es la encarnación del Hijo. Cuando en Génesis 3:15, ahí cuando cayó Adán y Eva y le profetizó él mismo, porque será rota la serpiente y le pisará la cabeza y le herirá en el calcañar. Él ya tenía todo preparado, amado hermano. Él tenía todo preparado. ¿Cómo osamos a dudar de este Dios que nos dice que seremos salvos por fe? Porque osamos. Él es la encarnación del Hijo, cuando en Génesis 3:15 fue el cumplimiento de esta profecía, comenzando la humanidad. Él es su cumplimiento con Noé, cuando le dice, multiplícate, yo nunca más raeré de la tierra de la misma manera que lo he hecho con el diluvio. Estoy parafraseando. Él es el cumplimiento en Génesis 12, cuando le promete, tu descendencia no tendrá fin, será como la arena del mar y será como las estrellas, así serán contadas. Él y tuvo hijos por la fe. Cristo mismo es representado en el pacto de Abraham. Él es la ley de Moisés. Él es el cumplimiento de aquel cordero. Podemos leer Gálatas, podemos leer Hebreos y vemos en cada texto cómo Cristo era este sacerdote perfecto, cómo Cristo era este oveja sin pecado, cómo Cristo era la vaquilla roja, el novillo aquel que mataban para poder castigar a alguien y que la justicia de Dios sea imputada y poder cumplir y satisfacer la, la ira de Dios, la justicia de Dios. Aquí está Cristo cumpliendo cada uno de estos, porque Él es el cumplimiento del pacto de redención. Él, todas las escrituras de Él han hablado. Por eso es importante que entendamos acerca de la teología bíblica, que es la disciplina que estudia la revelación progresiva de Dios en la Escritura, siguiendo el desarrollo histórico y redentivo de los temas bíblicos, de la creación del mundo hasta su cumplimiento en Cristo. Él es nuestro Sabbat, Él es nuestro Dios, Él es la ley, Él cumplió la ley, Él es toda referencia apunta a este magno sacrificio.
Él es el pacto de Dios, el nuevo pacto cumplido en Cristo. A través de Él han sido salvos en la ley, a través de Él han sido salvos antes de la ley con el pacto de Abraham, con el pacto de Noé, a través del pacto que hizo después de la caída con Adán. Él es el cumplimiento de cada uno de estos pactos. ¿Cómo vamos a dudar de esta salvación si hoy estamos viviendo el reino de Dios en la tierra instaurado? No quiero meterme en asuntos polémicos, pero Él es el milenio. Estamos viviendo el reino de Dios. Él era la referencia que te habían hecho todos desde la creación del mundo. Él era la referencia, Él es el gran profeta, el gran Dios. Él es la salvación. Por eso estamos viviendo este tiempo precioso que mucho le habría gustado vivir. Él es la raíz de David, Él es la misericordia. Y puedo dar tanto ejemplo de David, puedo dar tanto ejemplo, la promesa que le hizo David de su descendencia. Nosotros somos la raíz de David. Vos con Ruth. Wow, podemos dar tantos ejemplos con Noemí. Espero haber sido claro que Él es el cumplimiento. Por tanto, nuestra responsabilidad en este tiempo es vivir como Cristo vivió, en obediencia al Padre. El Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo, y el Hijo, en obediencia, dio su vida. Y hoy en día que Él subió, está el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo está en nuestras vidas para recordarnos todas las cosas que Él ha dicho, y Él nos convence mediante nuestra razón de pecado, justicia y juicio. Oh, gloria a Dios, amigo. Permiso, amigo. Por tanto, coloquemos nuestra mirada en Cristo. Como dice Colosenses 3, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra del Anciano de Días. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Estás viendo esto, amigo? ¿Estás viendo este magno sacrificio? Entonces, así como el pueblo de Israel era picado y tenía esta serpiente que iba a morir por su veneno, por esta enfermedad, hoy en día estamos infectados en nuestro pecado, fuimos infectados y nosotros merecíamos el infierno y lo merecemos. Pero hay uno que nos salva, que murió en la cruz y somos justificados. Y él, y así como el pueblo de Israel cuando estaba a punto de morir, miraba a esta serpiente de bronce. Asimismo nosotros estamos enfermos de serpientes. El mundo está infectado, la política está infectada, las empresas, el corazón del ser humano está infectado, en los equipos de fútbol, te puedo dar cualquier ejemplo, las películas, toda nuestra cultura está infectada de pecado. No te estoy diciendo que todo es malo moralmente. Puede existir un bien moral en un estándar, me refiero ético, cristiano, dentro de algún país, todo bien dentro de la ley, pero estoy hablando de tu pecado, estoy hablando más allá, algo espiritual. Estamos infectados, estábamos infectados, y de la misma manera que Cristo fue levantado en la cruz, nosotros miramos simbólicamente y somos sanados de nuestro pecado, y empezamos a limpiarnos en este camino de santificación, así como en el progreso del peregrino, de que poco a poco fue caminando cristiano, saliendo de la ciudad de destrucción, mirando hacia la ciudad celestial. También te recomiendo ese libro, amado hermano, de John Bunyan. Por lo tanto, la fe solo viene de Dios, solo la fe. Por lo tanto, la salvación es solo por la fe en Cristo. Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, no ser justo por la fe vivirá. Nuestro hermano Martín Lutero nos podría dar una muy buena referencia acerca de este texto, porque este sacerdote belga, este sacerdote alemán, perdón, fue a través de este texto en particular que él se
removió. Este hombre que poco se habla, que era un experto en hebreo y en griego, pero sobre todo en hebreo, que se estaba volviendo loco. Los otros sacerdotes decían que estaba loco. Cuando él entendió, porque estaba haciéndole fiel a Dios, y él estaba, estaba con su conciencia pesada. Él quería serle fiel a Dios. Él dice, pero ¿cómo? El justo por la fe vivirá. Amado amigo, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, y a través de solo la fe en Cristo seremos justificados de la justicia de Dios. Por eso miremos por fe a Cristo. Miremoslo con fe. Y no dependas de ti ni de todo lo que trae. Trae tu pecado. Nosotros somos concebidos en pecado. Lee el Salmo 51, la gran declaración que hace David acerca de cómo fue concebido en pecado. La salvación solo viene de Dios. Y la suficiencia del sacrificio de Cristo, podemos nosotros ser salvos de la ira de Dios. La salvación solo por la fe. Veremos a Cristo. Un último punto, y con esto termino. Ninguna revelación es de interpretación personal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas religiones tienen revelaciones personales. El Islam en el siglo VII fue una revelación que tuvo Mahoma en particular con un ángel, los adventistas también. Y te puedo mencionar los mormones, donde cada uno tuvo de ellos una revelación personal, raro, pero ellos tuvieron una revelación personal donde se le apareció un arcángel, un ángel, y ellos mencionaron acerca de lo que vieron en un sueño, en una visión. Bueno, Cristo fue levantado públicamente y resucitado. La misma Biblia indica en Corintios, Pablo, que lo vieron más de 500 personas. ¿Entiendes? La cantidad de manuscritos que mencionan a Jesucristo son más de 6.000. En el griego koiné solamente, que es el original del cual se hablaba en aquel tiempo, en aquella Roma. Por tanto, amado amigo, no hace sentido de que nosotros dudemos de esto. No hace sentido, estimado ateo, que tú dudes intelectualmente la vivencia de Cristo en la tierra. Por lo tanto, el problema no es intelectual, si tú investigas. Existen muchos ateos que se han convertido por entender estos datos duros que te estoy dando. Los mayores historiadores reconocidos por la academia, todos están de acuerdo en esto. Hay uno que otro rebelde, pero todos están de acuerdo en esto. Hubo un judío en la tierra de Israel en el año cero que vivió. Tácito, Plinio, te puedo nombrar a Flavio Josefo. Hay muchos. No quiero entrar en este tema. Pero el problema que tiene el ateo no es intelectual, es moral. Por lo tanto, solamente, y ahí está el trilema de C.S. Lewis, del gran filósofo y teólogo, de que tu problema no es intelectual, es moral. Y ahí ya es porque tú no lo quieres recibir como Dios. Pero bueno, esa es otra conversa para otra predicación. Por lo tanto, amado amigo, así como dice Hebreo 1, Dios ya ha hablado en el pasado. Y que te tire la oreja, no sé cómo decirlo, que te reprenda si me estás viendo de Centroamérica, y disculpa si utiliza otro término. Pero Cristo hizo una clase de teología bíblica. Él es el pacto de Dios, el nuevo pacto revelado desde antes de la fundación del mundo, aquello que se llama pacto de redención, cuando estaba el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí los padres capadocios podrían tener otro entendimiento de la teología agustiniana, pero cuando estaban estos tres amándose, el Padre, amando al Hijo, y este vínculo perfecto del amor que puede representar al Espíritu Santo, estaban antes solo por compartir su gloria, porque Dios es bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son buenos. Es bueno Dios.
en tres personas, en una misma sustancia. Ellos crearon la humanidad y el universo. Y aquí estamos, glorificando a Dios. Y hoy día podemos conocerle y ser salvos a través de Cristo. Y solo a través de Cristo fueron salvos en el Antiguo Testamento también. Y solo a través de Cristo somos salvos. Por eso, amado amigo, te invito a mirar a esta cruz. Si eres ateo, si eres agnóstico, algún día sabremos. Pero yo te puedo decir que tu problema no es intelectual, no lo es moral. Y se entiende. Pero un día estaremos delante de este anciano de días y su justicia está disponible y seremos juzgados. Y no importa si te portaste bien, si moralmente en esta sociedad no robaste, no mentiste, no fuiste infiel en un matrimonio, simplemente fuiste bueno para el trabajo. No lo sé tu vida para el deporte, pero si no eres justificado por Cristo, por aquel que murió en la cruz, la justicia de Dios no está satisfecha y tu pecado será juzgado y recibirás toda la ira de Dios. Recuerda, hay un solo atributo de Dios que se menciona en la Biblia más de tres veces, y que puede hacer una referencia también a la Trinidad, según lo que dice la tradición. No dice la Biblia Dios es amor, 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 o Dios es misericordia, 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 o gracia, gracia, gracia. No, Él dice que Él es santo, santo, santo. Él es apartado del pecado. Por tanto, cuando te presentas ante Dios con un pecado, pecadito tú puedes decir, algún pecado, recibirás la justicia de Dios. Y amado amigo, no se lo deseo a nadie, ni mi peor enemigo. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a mirarte a ti, aquello que has hecho ya hace más de 2000 años, cuando moriste en la cruz, que podamos mirarte hoy, en este siglo XXI, y podamos ser salvos del pecado y del dolor. Ayuda a cada oyente y a cada persona que está en este momento acompañándonos, ya sea en el auto, en el trabajo, en su casa, en la soledad o con la familia, para que podamos ser salvos, para que no muramos por la serpiente, sus heridas y el veneno, sino que podamos ser salvos de nuestro pecado y podemos ser salvos de la ira de Dios y ser resucitados un día con Cristo. Perdónanos, Señor, perdónanos porque no somos dignos de ti. Mas tú en tu amor y misericordia enviaste a tu Hijo para que hoy día nosotros, de la misma manera que Moisés y el pueblo miraron a esta serpiente de bronce, hoy día te podamos mirar a ti. Gracias por lo que le explicaste al buen Nicodemo. Gracias. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.